Bueno, buenos días. Vamos a ver ahora los modos de frenado o de parada que tiene un variador de frecuencia. Entonces, este valor de frecuencia admite tres tipos de paradas según el parámetro F4 que tengamos asignado. Por defecto, el factor default es cero, que consiste en decelerar hasta que se pare el motor. Por eso tenemos un tiempo de deceleración, en este caso de 10 segundos, que es lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a poner, por ejemplo, que arranca el motor y tarda 5 segundos en alcanzar la velocidad nominal. Y cuando le damos a parar, pues el variador va frenando poco a poco el motor, bueno, frenando o siguiendo empujándolo, ahora veremos con más detenimiento, hasta que llega a cero, y cuando llega a cero deja de aplicar la tensión. Pero si ponemos F4 igual a 1, lo que hacemos es que cuando llega a cero le va a hacer una inyección de continua para bloquear el motor, ahora lo veremos con más detenimiento, y la F4 igual a 2, lo que hacemos es modo rueda libre. Vamos a empezar por este último caso. Entonces vamos a la F4, le ponemos un 2 y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues arrancamos sin problemas y ahora cuando demos a pausa o a parada, sencillamente ha desconectado la tensión de la red y el motor gira libremente hasta que para. Como veremos, el tiempo de parada del motor es mayor de 10 segundos debido a la inercia que tiene el motor. Bueno, volviendo al tema del F2, esta es la parada en rueda libre, simplemente lo deja al aire y no hace nada para frenarlo ni para mantenerlo, o sea que puede tardar, en vez de como antes que estaba regulado a 10 segundos, lo que tarda la inercia del propio sistema en frenar. Vamos ahora a poner F4 igual a 1, que es lo que llaman parada con inyección de continua. F4 igual a 1, y entonces automáticamente me aparecen una serie de parámetros. Vamos a pasar la página. Una serie de parámetros que son, cuando F4 lo ponemos a modo 1, tendremos el F8, 9, 10 y 11, que básicamente lo que dice es que cuando esté frenando el motor, porque lo va frenando con velocidad controlada, y llegue a F8 igual a 5 hercios, entonces lo que hace es espera 0,1 segundos y a partir de ese momento, es decir, tenemos aquí un instante que cuenta 0,1 segundos y a partir de ese instante le aplica una tensión de continua en los bobinados del motor, con lo que hace que se bloquee el motor. Esa tensión, en este caso, es 50% del valor nominal, con lo cual la fuerza que hará será pues eso, como la mitad de la que puede hacer el motor, y durante, en este caso, un segundo. Vamos a coger y modificar el F11 y vamos a ponerle 3 segundos para poder manipularlo un poquito más. Vamos al F11 y lo subimos, en este caso, a 3 segundos. Y entonces lo que vamos a oír es lo siguiente. Tenemos que el motor arranca. Bueno, voy a darle ya al parar. Y cuando llega a cero, escuchamos un pequeño pitido en el que está inyectando continua en el motor. Vamos a verlo manualmente que se verá mucho mejor. Bien, hacemos la prueba. Arrancamos, frenamos el motor y vemos como ahora de 3 segundos la aplica continua y entonces hace fuerza. Ahora ya puedo girarlo. Hay que hacer más fuerza porque el motor está bloqueándolo. ¿Cómo lo bloquea? Haciendo una inyección de corriente continua en los bobinados. Entonces, de esta forma, lo que estamos haciendo es bloquear el motor asíncrono trifásico durante 2 segundos antes de permitir el giro libre. Este tipo de bloqueo no se debe permanecer mucho tiempo, o sea, no se puede realizar durante mucho tiempo, es decir, no podemos bloquear durante 3, 4, 5 minutos un motor porque acabaríamos quemándolo. Pero sí que sirve para, de forma temporal, hacer una inyección de continua y bloquear el motor. Tampoco sirve para frenar cuando se está moviendo, porque la corriente que consumiría es demasiado elevada. Pero sí que sirve, como insisto, que una vez ha frenado o detenido o está ya casi a frecuencia cero, entonces en ese momento es cuando le podemos aplicar la continua. Bueno, para completar el tema de la parada con inyección de continua, lo mejor es que veamos una aplicación en que el variador de frecuencia está, por ejemplo, moviendo un motor un motor eléctrico que mueve una carga, por ejemplo, un ascensor o un elevador. Entonces, ¿qué queremos? Pues normalmente lo que se hace en los elevadores es aplicarle un freno eléctrico de forma que cuando le aplicamos corriente, entonces eh, despega lo que es el freno mecánico y cuando dejamos de aplicarle corriente, el freno mecánico bloquea el propio ascensor.
Entonces, como técnica de frenado, pues como hablamos en su momento, mecánica no es muy adecuada, o sea, no es muy adecuado colocar el freno mecánico directamente al ascensor cada vez que queremos frenarlo y pararlo, primero porque el frenazo va a ser muy brusco y segundo porque vamos a acabar con las zapatas del freno muy rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos que el propio valor de frecuencia haga la función de frenado y cuando llega a frenar del todo, porque lo que está haciendo es decelerar hasta parar, entonces llega a 0 hercios y en ese momento activa la inyección de continua durante unos segundos, el tiempo suficiente para que el freno mecánico se actúe. Entonces normalmente lo que se hace es coger una de las salidas de tipo relé, de tipo transistor, de tipo relé, una de las salidas digitales, por ejemplo en este caso el 30C30A, que sería una salida digital del propio sistema, que lo que indica es que cuando se haya parado, se abre el contacto y cuando está funcionando, no funciona. Entonces, por ejemplo, en este caso, cogeríamos el I55 igual a 13, de forma que cuando se para, este contacto se abre y por tanto activa el freno. Y cuando empieza a funcionar, entonces lo que hace es, lo primero de todo es desactivar el contacto y además empieza ya a acelerar, con lo cual el variador controla durante el movimiento, pero en el momento que se para, activa por defecto el, el freno mecánico y por tanto bloquearía el ascensor. Bueno, antes de acabar con el tema de frenado, hay un detalle importante que hay que comprender y es que cómo funciona el tema de acelerar hasta parar y es que, bueno, hay que ver un poco que la curva del par motor, esto sería la velocidad a la que gira o la frecuencia a la que gira el, el stator y entonces tenemos aquí la velocidad del motor, en este caso vamos a poner pues que a 50 Hz gira a 1500 revoluciones por minuto porque tiene un par de polos en el motor. Entonces hay que decir que cuando nosotros regulamos la frecuencia, lo que estamos regulando es la frecuencia del estator. El rotor siempre va a girar en una zona un poco inferior, es decir, estamos trabajando entre 1400 y 1450 revoluciones por minuto según la carga que le estemos aplicando. Es decir, que si nosotros tenemos una frecuencia de 50 Hz, el motor va a girar siempre un poquito más lento porque está la carga siendo arrastrada. Vamos a ver, esto es cierto en tanto en cuanto no haya una fuerza externa que lo empuje. Por ejemplo, si yo tengo pues un sistema de, por ejemplo, una carretilla o un tren y voy recto, pues claro, tengo que empujarlo para que se mueva y entonces siempre va a trabajar un poco por debajo. Es decir, el elemento lo que está haciendo es frenar al propio sistema. Pero imaginaros que nos encontramos con que se va cuesta abajo, lo que va a pasar es que el propio sistema va a acelerar el rotor, por tanto, bueno, el tren, en este caso, va a coger velocidad y entonces me voy a desplazar por encima. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues que si nosotros cogemos y extendemos la curva por encima de 1500 revoluciones por minuto, que sería lo que ocurriría cuando va cayendo cuesta abajo, pues entonces nos encontramos con que la curva del par motor que tenemos eh, a mayor velocidad de la de sincronismo es simétrica, pero en sentido contrario. Es decir, que lo que haría sería normalmente trabajar, pues eso, entre 1600 revoluciones por minuto, y lo que haría sería, en vez de trabajar como motor, empieza a trabajar como generador. El variador de frecuencia o el motor actúa como freno y a la vez empieza a generar corriente en vez de consumir. También la curva de intensidad, en vez de ser una curva de intensidad positiva, es una curva de intensidad negativa. Es decir, que pasamos de consumir corriente a generar corriente. Estaríamos trabajando en esta zona de funcionamiento. Esta es la zona que llamamos hipersincronismo. Hipersincronismo, básicamente lo que consiste es hacer trabajar un motor asíncrono trifásico como generador. Para eso necesitamos que el rotor gire más deprisa que el stator, que sería lo contrario. Bien, entonces, ¿qué pasa durante el proceso de aceleración? Bueno, pues ocurre algo similar. Nosotros normalmente cuando arrancamos o como estamos acelerando la frecuencia, la velocidad a la que va el stator normalmente va a ser, perdón, la que va el rotor normalmente va a ser inferior a no ser que externamente lo estemos empujando. Pero en cambio, cuando nosotros hacemos el frenado, lo que nos vamos a encontrar muchas veces es que el propio sistema pues tiene una inercia y entonces puede ocurrir o que la inercia del sistema sea muy pequeña y el propio sistema se frenaría en un tiempo inferior al que hemos marcado. Vamos a poner nosotros, hemos puesto 10 segundos de tiempo de aceleración. Si en 1 segundo se frena el motor, pues entonces ¿qué pasa? Que durante la fase de aceleración, el motor sigue trabajando como motor, ¿vale? Pero si en cambio lo que nos encontramos es que
tiene más inercia el sistema de la que nosotros hemos asignado, o sea que si nosotros cogemos un tren que le cuesta, por ejemplo, 2, 3, 4 minutos detenerse y queremos que se detenga en 10 segundos, ¿qué es lo que va a pasar? Que el rotor va a entrar en zona de hipersincronismo. Y entonces lo que vamos a hacer es actuar como freno y por tanto estamos forzando a que la detención sea mucho más rápida. ¿Vale? Esto, por ejemplo, es lo que nos pasa en nuestro sistema mecánico, que el propio ventilador le cuesta unos 15-20 segundos en frenarse, en cambio nosotros lo estamos forzando a que se frene en solo 10 segundos. Esto sería un frenado porque nosotros estamos obligando a que se vaya el frenado durante menos tiempo. Estamos haciendo que trabaje en hipersincronismo. Fijaros que en este caso el variador de frecuencia lo que está haciendo es trabajando como generador, es decir, que inyecta corriente a la red. Bueno, cuando los variadores de frecuencia son suficientemente grandes, bueno, porque vamos a trabajar con motores grandes, las intensidades de frenado suelen ser demasiado elevadas para ser soportadas por la propia red que lo produce o incluso por el propio variador. Y entonces lo que se hace muchas veces es derivar toda la energía producida durante el frenado a lo que se llaman unas resistencias de frenado. Entonces los variadores un poquito más grandes, porque este solo tiene un caballo, tendremos asociado un par de bordas para donde le podremos poner una resistencia de frenado que cuando frenamos el motor, toda la energía de la inercia del motor la convierte en resistencia. Esto, bueno, fijaros que en los sistemas, por ejemplo, en los trenes, lo que nos encontramos es que arriba del tren nuevamente hay unas rejillas que aquí van colocadas las resistencias de frenado del propio motor. Es decir, cuando un tren queremos hacerlo frenar, no lo hacemos frenar mediante frenos mecánicos, lo hacemos frenar mediante frenado eléctrico, que consiste en hacer trabajar el motor como generador e inyectar esa corriente a una resistencia de frenado y disiparlo en forma de calor. Y luego ya posteriormente sí que podremos aplicar una inyección de continua cuando esté bloqueado y unos frenos mecánicos para evitar que el tren se mueva o la carga en este caso que estemos aplicando. Bueno, esto lo comento porque hay que entender que nosotros la zona de trabajo a la que estamos aplicando normalmente no solamente es la zona normal, sino que a veces hacemos trabajar el motor en hipersincronismo. Y bueno, ya por último, también hay una zona de trabajo que no es la habitual, pero que cuando nosotros lo que hacemos es aplicarle un campo magnético contrario a la dirección del rotor, entonces aquí está trabajando el motor como freno, igual que el hipersincronismo, solo que la diferencia es que aquí está generando corriente y aquí está consumiendo una corriente muy elevada. De hecho, está trabajando a contracorriente y el consumo del motor es súper elevado. Esta zona de trabajo no es deseable, con un variador de frecuencia sí que podemos hacer que trabaje. De hecho, fijaros que nosotros, si no estamos trabajando, por ejemplo, estamos haciendo que el tren está girando a 1400 revoluciones por minuto y queremos frenarlo, simplemente desplazando la curva del par motor de 50 a 40 hercios, entonces lo que estamos haciendo es que pasa automáticamente a trabajar de motor a freno, es decir, bueno, de motor a generador. Entonces empezamos a frenarlo. Esto es lo que hacemos cuando reducimos más rápido la frecuencia que lo que se reduce el propio rotor del motor. Bueno, esto es un poquito complicado, pero creo que hacía falta explicarlo porque es importante entender el funcionamiento del propio variador de frecuencia a la hora de frenar motores eléctricos.